Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a seguir trabajando con CSS. En la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de los márgenes negativos que se le pueden aplicar, en ese caso, a ciertos documentos. Y medio les estuve mencionando acerca de cómo funcionan las unidades de medida cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación. Nosotros solamente hemos utilizado, creo que dos unidades de medida, los porcentajes y los puntos, pero existen diversas unidades de medida con las cuales nosotros podemos trabajar, que me permite de alguna forma, digamos, hacer los sitios un poco más dinámicos, si lo vemos desde esa manera. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Voy a crearme un archivo que se va a llamar unidades medida.html, y lógicamente vamos a crearnos el CSS correspondiente. Le ponemos unidades-medidas.css y con ese vamos a empezar a trabajar. Voy a quitar ya este de márgenes negativos, si ya no nos sirve, y le vamos a colocar el código HTML al primer documento. Y en esta parte de acá, como título, le vamos a poner unidades de medida y vamos a vincular el CSS que está dentro de la carpeta CSS y que se llama unidades de medida, y ya lo tenemos vinculado. Lo que vamos a hacer es colocar un H3, y a este H3 le voy a poner un lorem 10 para que sea el título de la aplicación que nosotros estamos generando. Y este documento lo voy a mostrar en el navegador. Se lo voy a poner ahorita en la parte del navegador. Ahí ya lo tenemos en el navegador. Y vamos a empezar a trabajar con la parte del CSS. Voy a poner en ese caso, además del texto que ya habíamos mencionado, voy a colocar otro div en la parte del código. Aquí en la parte de abajo voy a colocar un div con una clase que le vamos a poner como nombre caja, para poner el ejemplo. Entonces, si empezamos a trabajar en ese caso con las unidades de medida, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner formato al H3, y al H3 le vamos a poner un font size que lo hemos estado utilizando muchísimo, de 36 puntos, por ejemplo, 36 px. Esa es la primera unidad de medida que hemos estado utilizando, que básicamente son puntos o píxeles. Esos puntos o píxeles son una unidad que es relativa al tamaño de la pantalla. Dependiendo de la resolución de la pantalla, así es el tamaño del píxel, pero de alguna manera nos sirve para colocar valores ya específicos dentro del diseño de la aplicación. Si se dan cuenta, ahí ya le colocamos el valor de 36 puntos directamente hacia la parte de la caja, a la parte, perdón, del H3, que sería el título. Si ahora le queremos colocar valores a la caja, o queremos agregarle formato a la caja, el primero que le vamos a colocar es el weight, y le vamos a decir, por ejemplo, para iniciar, que sea de 100 px, que sería el tamaño, y luego el height le vamos a poner que sea de 100 px, y de una sola vez le vamos a poner un background color para poderlo ver de color blue violet, así más o menos. Y ya tenemos definida en ese caso la parte de la caja. Si se dan cuenta, la caja que nosotros hemos agregado, si vengo al código HTML y duplico esta caja, voy a poner aquí un BR para colocar un salto de línea, y duplicamos esta caja, ahí vamos a tener ya la otra caja puesta sobre la parte de la aplicación. Solo que esa caja por el momento está representada en píxeles, y ahí yo puedo ir cambiando su tamaño dependiendo de las necesidades que tengamos dentro del diseño de la aplicación.
Si por ejemplo en lugar de 100 le ponemos un píxel, van a notar que cuando lo guardamos, ahí dentro de la aplicación se debería de ver por acá más o menos el píxel. Lo voy a hacer más grande, voy a ir acercando para que tal vez así lo podamos distinguir. Aquí, no sé si logran ver más o menos por acá, están los elementos del píxel. Entonces ese es básicamente el tamaño de la caja que nosotros acabamos de generar. Y esa es básicamente una medida relativa. Una medida, perdón, es una medida absoluta, que solamente le colocamos el tamaño de los elementos de acuerdo a al que aplicamos. Pero también en lugar de píxeles podríamos utilizar centímetros. Ahora, ¿cuándo vamos a usar centímetros? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos creando un diseño que pueda ser imprimible, que nosotros vayamos a mandar esa información hacia un dispositivo externo, como en el caso de una impresora, podemos utilizar unidades como centímetros. Si se dan cuenta, esa caja ya tiene 10 centímetros, podemos utilizar centímetros, podemos utilizar pulgadas, por ejemplo, si le colocan ink, eso representa pulgadas, eso serían ya 10 pulgadas, ¿ven? Ya aparece un poquito más grande. Podemos utilizar milímetros, yo le puedo colocar min, en ese caso, que corresponde a unidades de medida en milímetros, que aparecen muchísimo más pequeños. Podemos utilizar picas, que es, en este caso los picas son en tamaño de PC, que es también otra unidad de medida relativa, ahí está puesto en picats. Básicamente son los milímetros, perdón, es mm, podemos colocar que sería en milímetros, y ahí está puesto en milímetros. Entonces podemos utilizar diversas unidades de medida para poder trabajar con cada uno de los elementos. Esas unidades de medida, en el caso de los píxeles, es más común utilizarlo en el diseño de documentos HTML que vamos a utilizar para visualizar información en pantalla, mientras que las unidades como centímetros, milímetros, picas y el otro que eran pulgadas, lo vamos a utilizar principalmente cuando estemos trabajando con aplicaciones que generen documentos imprimibles. Yo creo que algunos ya han utilizado Canvas. Si ustedes se van a la parte de Canvas, van a notar de que en Canvas ustedes pueden crear objetos y a esos objetos les pueden colocar las dimensiones en centímetros, pero porque esos objetos generalmente se utilizan para procesos de impresión. O sea, yo puedo generar un afiche, por ejemplo, y en ese afiche puedo ir colocando los elementos y dándoles el tamaño en centímetros, y eso de alguna manera me ayuda a que cuando ese sujeto sea imprimible, los tamaños sean tamaños reales, del tamaño que nosotros normalmente utilizamos. Así es como funcionan las unidades absolutas. Estamos hablando de puntos y estamos hablando de centímetros, pulgadas, picas y todo eso. Ahora bien, veamos ahora cómo funcionan las unidades relativas, que son las que más nos interesa saber el funcionamiento. Voy a crearme de nuevo otro archivo y a este archivo le voy a poner unidades-relativas.html y me voy a crear también el respectivo CSS, donde le voy a poner unidades-relativas.css. Y vamos a ver ahora cómo funciona. Voy a quitar las unidades de medida, que ese ya no lo vamos a utilizar, y vamos a colocar el código HTML en esta parte de acá. Y aquí ya le vamos a agregar unidades de medida relativas. Las que vimos anteriormente son unidades de medida absoluta, que son de acuerdo al tamaño que tenemos dentro de la aplicación. Me voy a crear ahora un elemento que sería, o un div que sería en este caso el contenedor, y luego en la parte de abajo me voy a crear otro div que le vamos a poner una clase que se va a llamar elemento. Este se llama elemento, le voy a colocar dos elementos. Entonces estos elementos que acabamos de generar los vamos a ir a trabajar con el CSS. Tenemos que vincular el CSS en la parte superior. Entonces le ponemos aquí el link para vincular el CSS. Se llama unidades de medidas relativas. Ahí ya lo tenemos vinculado. Y ahora nos venimos hacia
hacia el CSS y vamos a empezar a trabajar. El primero que vamos a hacer es colocarle en ese caso al contenedor. Y al contenedor le vamos a especificar primero la unidad, vamos a trabajar primero con la unidad de medida de porcentaje. Si yo a este contenedor, por ejemplo, le coloco un background color y le ponemos un brown, por ejemplo, como color de fondo, y luego le colocamos un white, que sería el tamaño, y digamos yo le coloco 80%, por darles un ejemplo, y luego en el height, ahí le colocamos un valor de 100 px. Ahí ya tenemos en este caso colocando los elementos. Vamos a ver ahora este documento en la parte del navegador. Y ahí está la caja. Solo que si se dan cuenta, si yo hago más pequeño el navegador, si yo hago más pequeño la parte del navegador, automáticamente se le conoce como una unidad relativa, porque el tamaño lo toma de acuerdo al tamaño que tenga en este caso su contenedor principal. El contenedor principal de este div del contenedor es el body, entonces toma el tamaño del body, el 80% del tamaño completo que tenemos dentro del body. Automáticamente se lo va cambiando, vean, yo lo empiezo a desplazar. Si lo empiezo a desplazar, el elemento se redimensiona de acuerdo a ese tamaño. Entonces, eso normalmente se le conoce como una unidad relativa porque trabaja directamente con el tamaño de su contenedor padre. Por ejemplo, si trabajamos ahora con la propiedad que sería elemento, que serían los que están adentro de la aplicación, si yo le pongo un white y le pongo un 50%, digamos, del tamaño del contenedor, y le pongo un height de 100 px, por ejemplo, y le agregamos un background color de color azul, y lo guardamos. Si se dan cuenta, ahí está la caja. Vamos a hacer más grande la caja de arriba. Yo le puse 100 px y la caja de arriba es de 500. Esta debe ser de 500, así. Entonces, si se dan cuenta, ahí está el contenedor, ahí están los dos contenedores. Los dos contenedores tienen 200 px y lo único que no se logra ver porque no le hemos puesto el margin bottom. Entonces le vamos a poner un margin bottom, por ejemplo, por el momento de 10 px, solamente para ver el espacio. Y ahí están generados los dos elementos, o están separados los dos elementos dentro del contenedor. Ahora bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el margen ya no lo especificamos con un valor fijo, sino que ahora le vamos a poner un margin, por ejemplo? Le vamos a poner un margin de el 10%. Bueno, lo voy a dejar así como está. Se lo vamos a colocar al contenedor principal. Voy a ponerle pues, en la parte superior un margin, 2 puntos, del 10%. Veamos qué es lo que va a pasar. Ahorita así se ve la caja. Si ahora lo guardo, vean que ya se movió la caja y ya colocó un margen del 10% en los alrededores del diseño de la aplicación, que es la parte del contenedor que hemos colocado. A este le podríamos colocar un padding, por ejemplo, y ese padding podríamos ponerle un 10% y tomaría el 10% de su contenedor. El contenedor en este caso, si observan, es ese que tenemos acá. Entonces, ese 10% corresponde al porcentaje del contenedor. Pongámosle menos, pongámosle el 2%. Del cuadro rojo que tenemos en la parte del cuadro rojo que tenemos en la parte externa, el porcentaje lo tomó de su contenedor padre, que es el body, por eso es que le ha puesto este margen que tenemos acá, y este que es el contenedor de dentro, los de color azul, el padding que tomó es el porcentaje de los elementos que están de su contenedor padre. Entonces, por eso se le conoce como unidades de medida relativas, de acuerdo a el tamaño del contenedor. Y la ventaja que tenemos es que si lo redimensionamos, así se van redimensionando también los contenedores, ¿vean? Por eso se le conoce como porcentaje. De esa manera funciona en ese caso la parte de porcentajes.
Veamos ahora otra unidad de medida. Creo que con los porcentajes no hay mucho problema, o sea, el 100% corresponde al tamaño completo de la pantalla, pero veamos ahora otra unidad de medida que esa es un poco más curiosa. Le voy a dar clic a unidades de medida y le voy a crearme un nuevo archivo y a esta le voy a colocar unidades-rem.html. Unidades rem.html. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba. Nos agregamos un CSS que diga unidades-rem.css. Y ya tenemos, en este caso, creados los archivos. Vamos a quitarnos el de unidades relativas y vamos a dejar nada más el de rm. Y acá vamos a generar código HTML y le vamos a poner como título unidades rem. Y para poner en ese caso el ejemplo, voy a colocar un H1 con un lorem 10, por ejemplo, y voy a colocar un párrafo con un lorem 30. Y ahí ya tenemos el H1 y ya tenemos el párrafo. Entonces a este le vamos a vincular el CSS. Vinculamos el CSS que está dentro de la carpeta CSS que se llama unidades rem. Y ya lo tenemos vinculado. Veamos ahora qué podemos hacer con este texto. Lo voy a poner en la parte del navegador. Lo mandamos al navegador. Que ahí está colocado el párrafo. Tenemos en la parte de arriba un título y el párrafo que está en la parte del centro. Entonces, ahora vayámonos a las unidades de medida. En ese caso, para tener una idea, le voy a poner al H1, le voy a poner un font-family para cambiarle el tipo de letra y le voy a poner esta que sería la Segovia UI. Se la vamos a poner al H1 y le vamos a cambiar también el tipo de letra al párrafo. Le vamos a poner un font-family. Le ponemos un font family, le vamos a poner el mismo tipo de letra. Entonces ahora van a notar que ya tenemos esos textos con un tipo de letra específico. Ya aparecen diferentes como los teníamos previamente. Entonces ahora que ya tenemos el tipo de letra, vamos a empezar a ver el proceso de las unidades relativas. Quiero que vean, voy a inspeccionar este elemento de manera predeterminada. Este elemento que tenemos acá, voy a trabajar ahorita en ese momento vamos a darle clic a la flechita, lo voy a poner en la parte del título. Si nos vamos a la parte del título y nos vamos a la sección que dice Computer, van a notar que en esta parte de Computer, en la parte de abajo, vamos a tener por acá la propiedad que sería la propiedad Font Size. Vamos a buscar la propiedad Font Size. A partir de ahí vamos a empezar a poner los elementos que les acabo de mencionar. Solo quiero localizar la propiedad Font Size. Por acá está la propiedad de Fill. Aquí está el Font Family, que es el que nosotros le hemos colocado. Y el Font Size por el momento lo tenemos de 32 px. Si lo vamos a buscar en la parte inferior, bueno, está de 32 px, de 32 puntos. Si lo vamos a buscar en la parte superior, aquí ya le tenemos agregado el tipo de letra y las características que tiene aplicada, que aplicó en ese caso el Tahoma, no encontró el otro tipo de letra. Pero lo que quiero que vean es que tiene 32 puntos de tamaño de tipo de letra. Entonces ahora voy a venirme hacia la parte de acá y le voy a colocar un font size y le voy a colocar 2 REM. Ese 2 REM significa de que le va a aplicar el doble del tamaño que tenía previamente en la parte de la aplicación. Le voy a poner el 1 RM. Vean que aquí es más chiquitita. El 1 RM, si lo voy a buscar en la parte del font size,
Aquí está el font weight, por aquí teníamos el font size. Aquí está el font size. El 1RM es 16px, que ese es el valor predeterminado. Si ahora yo le pongo 2RM, lo que va a hacer es que el valor predeterminado que tenía de 12 puntos, ahora lo va a multiplicar por el 2, por el doble, y le va a poner 32 puntos. Si ahora lo guardo y me voy hacia la parte de la aplicación, van a notar que ahora ya aparece 32 puntos. Si le pongo 3RM, entonces ahora el tamaño de la letra va a ser de 48 puntos. Va a sumar 16 más 16 más 16, un total de 48 puntos. Y así, si sigo aumentando el valor del RM, me va a seguir cambiando, en ese caso, el tamaño de la letra. Le voy a poner, por ejemplo, al párrafo, a este lo voy a dejar con 4, y al párrafo, para que tengan una idea, le voy a poner un font size de 2RM. Y vamos a ver cómo queda en ese caso. Vean, la letra ya aparece más grande. Si vamos a examinar en ese caso el tamaño que tiene el párrafo, van a notar que el párrafo tiene 32 puntos, porque le colocamos 2RM, y el título, que era el que teníamos en la parte de arriba, aquí le he dado clic. El título que tenemos en la parte de arriba tiene 64px, porque tiene en ese caso 16 puntos. Ahora, ¿para qué sirve esta unidad de medida RM? Esta unidad de medida RM es relativa al valor predeterminado que tenga en ese caso la parte del navegador. Voy a quitar el inspector para que más o menos vean qué es lo que sucede. Hay una opción en los navegadores que nosotros podemos utilizar o que nos podemos ayudar de ella. Si se van a configuración, déjenme ver, voy a hacer más grande el navegador, casi no alcanzo a ver. Acá, si se van a la parte de los tres puntitos y seleccionan la opción de configuración, permítanme que lo veo desde acá. Entonces le damos a los tres puntitos y le damos a la sección que dice configuración. Van a notar que en la parte de configuración hay una sección que dice diseño. Si nos vamos a la sección que dice diseño, por ahí van a encontrar entre las opciones que aparecen en la parte del navegador, van a encontrar una opción que sirve para el tamaño de la fuente, que es este que tenemos acá ahora. Ese tamaño de la fuente, si ustedes le dan clic, les aparecen varias opciones. Les aparece muy pequeño, pequeño, el otro que dice mediano, que es el recomendado, grande y muy grande. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, grande, van a notar que ahora en la parte del navegador las letras se hicieron más grandes. Si ahora yo le doy clic y le pongo, por ejemplo, pequeño o muy pequeño, van a notar que en la parte del navegador las letras ya se reducieron de tamaño. Esta creo que la han visto en los teléfonos, tal vez a sus familiares, algunos le han configurado esa opción, donde ustedes le cambian el color de la fuente, y eso sirve como una ayuda de visibilidad. Si nosotros hemos utilizado la unidad de medida REM, entonces va a funcionar de esa manera. Lo voy a cambiar, por ejemplo, el párrafo, lo voy a poner en el párrafo 10px. Vean, esos son 10 puntos, ahí está el tamaño de la letra, 10 puntos. Si ahora yo lo cambio y le pongo, por ejemplo, muy grande, van a notar que ahora, si reviso en la parte de la navegación, solo cambió el color de las letras de los elementos que tenemos en la parte de arriba del título, porque es el que tiene con RM, pero el tamaño del párrafo sigue estando de 12 puntos. Entonces, significa de que esta unidad de medida que tenemos acá, que le pusimos 2RM, funciona solamente cuando estamos trabajando con opciones de accesibilidad. ¿Okay? Pero si las opciones de accesibilidad, en este caso nosotros las configuramos y no utilizamos la unidad de medida RM, entonces no va a funcionar, nos va a dar ese pequeño inconveniente. Entonces nosotros normalmente lo mantenemos en el valor predeterminado, lo dejamos como mediano, y ahí ya regresa a su valor predeterminado.
Pero recuérdense que eso lo utilizan mucho las personas, por ejemplo, que tienen problemas para poder ver las letras en la computadora o en los teléfonos, que cambian la accesibilidad. Si yo quiero crear un sitio que sea accesible para las personas con discapacidad, entonces tengo que pensar en este tipo de unidad de medida. Debo de pensar en la manera de trabajar directamente con la parte de las unidades, de los elementos. Veamos ahora la otra unidad de medida. Voy a regresar a la parte del contenedor. Esto que acabamos de ver acá es la unidad de medida REM. Veamos ahora la otra unidad de medida. Voy a comentariar esto solamente para que nos quede como referencia. Esto va a quedar como comentarios. Y vamos a trabajar ahora con la unidad de medida EM. La unidad de medida EM es también una unidad de medida relativa. Por ejemplo, yo puedo colocarle el body, le puedo decir que el tamaño del body va a ser de 16 puntos, de 16 px, siempre en el font size. Font size. Font size le vamos a poner que va a ser de 16 puntos. Le ponemos 16 puntos a la unidad de medida. Solo que vamos a reestructurar un poco el HTML para que nos quede mejor entender cómo funciona ese proceso. Voy a poner acá un contenedor o un div. A ese div le vamos a agregar una clase y le vamos a poner contenedor, y este div lo vamos a mover hacia la parte inferior. Lo cortamos y lo pegamos acá para que cierre en esta parte, y esto lo vamos a correr un poquito así. Entonces encerramos todos los párrafos, el título y el párrafo lo encerramos en un contenedor, y ahora regresamos a las unidades de medidas relativas. Solo quiero que vean que se supone que ahorita le hemos puesto en el body, le hemos puesto un tamaño de 16 puntos. Si regreso a esta parte de acá, lo voy a guardar. Si regreso a esta parte de acá, ahí tenemos los 16 puntos, principalmente para la parte de los párrafos. Ahora vamos a trabajar con unidades de medida, con la unidad de medida que sería la de EM. Le voy a poner acá que el contenedor, que es el div que acabamos de crear, le voy a poner un font size de 18 px. Y van a notar que ahora la letra se hizo un poquito más grande. Entonces, como ya se hizo un poquito más grande, ahora podemos trabajar directamente con la parte de los elementos. Le voy a agregar de nuevo al HTML, le voy a agregar por aquí otros dos elementos. Voy a poner un div y aquí le vamos a poner una clase que se va a llamar caja, y aquí al texto le vamos a poner caja 1, y voy a agregar otro div. A este le vamos a poner la clase que sería caja, y vamos a poner caja 2. Y si se dan cuenta en el navegador, ahí tenemos de manera predeterminada esos valores que acabamos de agregar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresarnos hacia la parte del CSS, y ya vimos que el contenedor tiene 18 puntos. Entonces le voy a agregar al párrafo, un font size. Le voy a agregar un font size de 1.5 EM. 1.5 EM. Ese es para el párrafo. Y vean el tamaño que se movió. Vean que la caja sigue estando de un tamaño específico, pero el párrafo ya se hizo un poquito más grande. Si inspeccionamos el contenido, que eso es lo que nos interesa ver qué valor es el que le aplicó, voy a seleccionar el párrafo, y si venimos a esta parte del font size, buscamos aquí la etiqueta font size. Por aquí vamos a encontrar la parte del font size. Van a notar que en la parte del font size aparece 27 px. ¿De dónde tomó esos 27 puntos? Esos 27 puntos, como nosotros en el HTML le hemos colocado 1.5 y su contenedor principal tiene
18 puntos, entonces lo que ha hecho es que ha multiplicado esos 18 puntos por 1.5, que nos da en ese caso 26px. Si por el contrario ahora le ponemos que va a ser 2em y lo guardamos, van a notar que ahora la cantidad de puntos o el tamaño de letra que tiene es de 36 puntos. Aquí aparece 36 puntos, porque lo que ha hecho es duplicar el valor, pero ya no del contenedor padre. ¿Se acuerdan que el contenedor padre en este caso era el body y tenía 16 puntos? Ya no el contenedor padre, sino que el EM lo que hace es tomar el tamaño de su contenedor principal. Entonces la diferencia entre el REM y el EM es que el REM toma valores del contenedor del documento HTML. Por eso con el REM puedo utilizar características para problemas de lectura o para que alguien tenga algún problema de lectura, mientras que con el EM no lo puedo hacer. El EM lo que hace es tomar valores relativos dependiendo de su contenedor principal. Si revisamos en el HTML, el contenedor principal para este párrafo que hemos colocado acá es el valor que tenemos aquí. Entonces toma los valores relativos dependiendo de ese contenedor. Así es como funciona esa propiedad ER. La propiedad EM básicamente le coloca ese tipo de valores. Aquí también se lo puedo colocar a la parte del título. Imagínense que le coloco un H1 y le puedo decir que el font size debería de ser en este caso 4em. Cuando hablamos de 4em sería 4 veces 18 puntos. Entonces si vamos a revisar, vean que el título ya aparece sumamente grande. Si ahora yo lo selecciono, van a notar que en la parte del font size ya aparecen 72 puntos que corresponden en ese caso a los elementos que acabamos de especificar. Con eso ya vimos que podemos agregar en ese caso propiedades a los diferentes elementos. Puedo hacerlo también ahora con los elementos que se llama caja. Le puedo colocar al caja, por ejemplo, que el font size ya no sea un número entero, puedo colocar un número decimal, 0.8 em, y toma el valor, en ese caso ya no serían 18 puntos lo que le habíamos colocado, sino que ahora, si se dan cuenta, lo hizo muchísimo más pequeño. Entonces multiplicó el valor de 18 puntos por 0.8 y ese es el tamaño de letra que aparece ahora representado para los valores de la caja. Así es como funciona el EM. El EM es relativo a su contenedor padre, mientras que el RM es relativo al HTML, digamos a las características predeterminadas que tiene todo nuestro documento. Así es como funciona en este caso el REM y el EM, que funciona de la otra forma. Ahora, existen otras unidades de medidas relativas. Voy a crearme otro documento para que podamos ver un ejemplo. Le voy a poner bw-bh.html. Así se llaman las unidades de medida, bw y bh.html. Me voy a crear también un archivo. Le voy a poner bw-bh.html.css, perdón. Entonces, regresamos al documento, quitamos estas unidades de medida rem, que ya no nos sirve, y vamos a trabajar con el HTML. En el HTML le vamos a poner pw y bh. Y lo primero que vamos a hacer es agregarnos en esta parte de abajo un div con una clase que se va a llamar contenedor y vinculamos el CSS. Y ahí tenemos vinculado el CSS. Entonces vamos a ver ahora esas unidades de medida con el BM y el BW. Voy a venirme hacia acá y primero voy a colocarle al contenedor, le voy a colocar el white de 100%. Ya vimos la unidad de 100% para que veamos cómo funciona. Le voy a poner un height
de, por el momento, 500 px, solo para ver el contenido del documento. Y le voy a poner un background color que sería un blue violet. Así nos aparecería la caja. Y vamos a ver ahora ese HTML en el navegador. Y ahí tenemos la caja. Si se dan cuenta, ocupa el 100% del ancho de la pantalla y ocupa 500 píxeles de alto. Ahora bien, vamos a hacer un reset CSS para que, si se dan cuenta, aquí a las orillas aparece, a las orillas de la aplicación de la página web, aparece un pequeño margen, tanto a la izquierda, al derecho, al superior, y debería de aparecer igual al inferior. Vamos a hacer un reset CSS, que ese lo aprendimos a hacer en las clases pasadas. Para hacer un reset CSS ya vimos que le colocamos el asterisco y le puedo decir, por ejemplo, margin 0px. Y con eso ya hacemos que digamos que el elemento se aplique directamente hacia el alto, hacia las orillas. Cambiemos ahora el alto y pongámosle 100%. Van a ver cuál es la diferencia. Le voy a poner 100%. Lo guardo. Y vean, nosotros esperaríamos que el elemento que acabamos de colocar ocupara el 100% de la pantalla. Pero lo que sucede es que el elemento padre del contenedor es el body, ese que acabamos de generar como un body. Entonces, ese elemento padre, que es el body, no ocupa el 100% de la pantalla. El body ocupa el tamaño que genera es de acuerdo a su contenido. Y como en ese caso su contenido no tiene información, entonces el body está a 0 píxeles de alto. El ancho sí no hay problema, porque sí ocupa todo el espacio de la pantalla, pero el alto no ocupa todo lo que nosotros vemos de color blanco, sino que el body es relativamente más pequeño. Entonces, de hecho, si yo le pongo un color de fondo en ese momento al body, probablemente no se vea, siempre se siga viendo de color blanco por ese pequeño problema que no ocupa la parte completa del 100%. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar ese proceso? Existe una unidad de medida, vamos a poner aquí entre comentarios, la unidad de medida que sería BH. Ese BH significa Viewport Height. Así, Viewport Height. Eso significa el BH. Entonces, ahora, si yo le cambio, en lugar de ponerle porcentaje, le pongo BH, le estoy diciendo de que ahora el porcentaje que va a ocupar es el 100% del viewport. Y alguien me va a decir, ¿qué es el viewport? El viewport es básicamente todo este espacio en blanco que ustedes ven en ese momento, es el viewport, es el objeto, el tamaño del objeto, donde nosotros podemos ver el contenido de la página web. Sin las barras de desplazamiento. Si aquí, por ejemplo, aparecieran barras de desplazamiento a la izquierda o a la derecha, el viewport solamente sería este tamaño de la pantalla. Si yo reduzco el tamaño de la pantalla, digamos que en este momento la hago más pequeña, el viewport cambia. El viewport nada más es este espacio que tenemos acá. Yo lo puedo reducir tanto, digamos, lo puedo hacer así, y vean, ese es el tamaño más pequeño. El viewport básicamente sería este pequeño espacio que tenemos en esta parte de acá. Esta parte blanca corresponde al viewport. Entonces, si yo lo guardo ahora, le estoy diciendo que me ocupe el 100% del tamaño del viewport. Y vean, ya ocupó el 100% de la pantalla. Eso se lo puedo cambiar. En lugar del 100%, digamos que ocupa el 75% del viewport. Y vean, ya ocupa nada más cierta parte de la pantalla. Si yo empiezo a redimensionar la aplicación, vean que ahí se va haciendo un poquito más grande, o ahí se va aumentando el tamaño, pero respetando en ese caso el porcentaje. Esto corresponde al 75% del tamaño del viewport del navegador. De esa misma forma podemos trabajar también con la otra unidad de medida, que es la unidad de medida BW, que esa significa viewport
Entonces aquí, en lugar de ponerle el 100%, yo le puedo poner, digamos, el 75% del BW. El viewport es el ancho, en ese caso, el ancho del viewport. Y vean, ahí ocupa el 75% del ancho del viewport. Entonces la unidad de medida BH sirve para trabajar específicamente con esa parte del elemento. Si nosotros, por ejemplo, aquí duplicáramos en el HTML, yo duplicara ese contenedor, y ahí lo dupliqué 2 veces, van a notar que ahora en esta parte de acá ya me aparece una barra de desplazamiento. Vean, aquí aparece una barra de desplazamiento porque está ocupando en ese caso el resto del espacio que tenemos en la parte de acá. El contenedor ocupa el 75% del viewport. Pongámosle más, pongámosle un 90%. Ahí tenemos los 2 contenedores y aquí ya me aparece barra de desplazamiento. Si notan aquí en la parte derecha ya tengo una barra de desplazamiento colocado en ese caso para el viewport. Le voy a poner un margen. Para lograrlo diferenciarlo. Voy a poner un margin-bottom de 10 px, por ejemplo. Bien, ahí termina un contenedor con el 70 y con el ¿cuánto le pusimos? El 90%, y más hacia abajo puedo ver el otro contenedor que ocupa el otro 90%. Pero es del viewport, eso es lo que deben de tener claro. El viewport es lo que ustedes logran ver sobre la parte de la pantalla. Y cada vez que el viewport se redimensiona, también se redimensionan los elementos que están asociados con esa unidad de medida. Así es como funciona en ese caso esos elementos. Entonces, esta es también otra unidad de medida de tipo relativa que permite ver, en ese caso, la parte de la información, permite ver los tamaños de los elementos de acuerdo al tamaño que nosotros hayamos diseñado de la parte del contenedor. Esto nos sirve mucho cuando estamos trabajando con aplicaciones móviles, cuando estamos trabajando con ese tipo de elementos, nos sirve de mucho trabajar con este tipo de unidades de medida. Quiero que veamos, les voy a mostrar una presentación para más o menos ver algunas recomendaciones que nos sugieren cuando nosotros trabajamos con unidades de medida. ¿Cuáles deberíamos de usar? O sea, ya vimos las diferentes unidades de medida, ahora la pregunta es ¿cuáles son las más adecuadas para trabajar directamente con elementos dentro de la aplicación? Vamos a utilizar píxeles, pueden ser píxeles, centímetros, milímetros, picas, cualquiera de esas unidades, pulgadas incluso, cualquiera de esas unidades de medida se recomiendan para tamaños fijos o elementos que no deban cambiar de tamaño, como bordes y sombras. También son útiles para lograr el control preciso de elementos que no necesitan adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. Ahí vamos a utilizar, en este caso, unidades de píxeles. Centímetros cuando vayamos a hacer procesos de impresión en papel, entonces podemos utilizar centímetros o pulgadas o picas, que esos son unidades absolutas. Y vamos a utilizar unidades relativas como el rem y el em. Dice que ese se recomienda para tamaños de fuente y espaciado. ¿Se acuerdan que aprendimos a utilizar espaciado entre líneas o entre párrafos o entre palabras? Entonces podemos utilizar esas unidades de medida. El rem es preferible para el tamaño de fuente ya que se basa en el elemento raíz y es el más predecible. Y el em es más útil cuando desea dimensionar elementos en relación con el tamaño de fuente de su elemento padre. Entonces ahí debemos de considerar el elemento padre. A partir del elemento padre utilizamos la unidad de medida em. Y el porcentaje, que en este caso es el otro que acabamos de ver, se recomienda para dimensiones o posicionamientos cuando deseas que los elementos se escalen en relación con su contenedor, especialmente útil en diseños de tipos responsivos. Ya vamos a hablar de ese concepto de diseño de tipos responsivos, pero básicamente lo que le estamos diciendo es de que cuando nosotros tenemos un contenedor, tenemos un elemento y queremos que el elemento se dimensione de acuerdo al tamaño de su elemento padre, entonces podemos utilizar porcentajes. Y en el caso del BM y el BW se recomienda para dimensiones de elementos que deben adaptarse a la altura
y al ancho del viewport. Ahí sí estamos hablando del espacio que está disponible para que nosotros podamos ver el diseño de nuestras aplicaciones, en el caso de la página web. Entonces utilizamos unidades de medida VH y VW, útiles para diseños que se ajustan según el tamaño de la ventana del navegador. Puede ser, por ejemplo, bastante útil cuando trabajamos también con elementos como pantallas pequeñas. Para que nosotros seleccionemos o elijamos la unidad depende mucho de los objetivos del diseño, de la accesibilidad, lo que yo les mencionaba. Si yo estoy pensando en que mi aplicación la puedan ver personas que tienen problemas de visión, entonces puedo utilizar mejor unidades de medida REM para que se adapten de acuerdo al tamaño los tamaños de las letras, por ejemplo, se adapten de acuerdo al tamaño del navegador o a las características del navegador. La otra es adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla. Combinar estas unidades de manera adecuada puede ser eficaz para crear diseños web versátiles y atractivos. Por eso es que ustedes van a ver que en diferentes aplicaciones, cuando ustedes revisan el código fuente, van a encontrar que algunas utilizan puntos, otros utilizan porcentajes, otros utilizan VH o VW, otros utilizan el REM o el EM, dependiendo de la necesidad que tengamos en la parte de la aplicación. ¿Qué es el diseño responsivo? Cuando hablamos del diseño responsivo, responsivo, básicamente se refiere a la práctica de diseñar sitios web de manera que se adapten y funcionen correctamente en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. Eso es lo que tienen que recordar siempre. Cuando estemos trabajando con unidades de medida, con aplicaciones o con páginas web que sean de tipo responsivas, lo que le estamos diciendo es que esta se puede adaptar dependiendo del tamaño del dispositivo. Hay diversidad de tamaño de dispositivo. Hoy están los teléfonos plegables, los dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla, las tablets, las de pantallas de las laptops, los monitores que nosotros tenemos de escritorio, etcétera. Son diferentes tamaños de pantalla. Si yo quiero que mi aplicación se vea bien, se vea correcto, no importa el tamaño de la pantalla, a ese diseño normalmente se le conoce como diseño responsivo. La variedad de pantallas, de tamaños de pantallas que tenemos son computadoras de escritorio, tabletas, teléfonos móviles. El objetivo principal de todo eso es proporcionar una experiencia al usuario consistente y agradable, sin importar el dispositivo que esté utilizando. Hoy la mayoría de unidades de sitios web que nos vamos a encontrar en internet ya son sitios web de tipo responsivos, porque ya han sido pensados para que se pueda ver desde el teléfono o se pueda ver desde una pantalla súper grande, por ejemplo, o una tablet, si lo queremos ver de esa manera. Si ustedes visitan el sitio de la universidad, por ejemplo, el sitio de la universidad es responsive, porque si lo hacen en una pantalla pequeña, si ustedes lo ven desde el teléfono, perfectamente pueden navegar en el contenido del sitio web sin necesidad de que tengamos que tener acceso a una computadora para poderlo navegar. Hay un elemento muy importante en CSS que se llaman media queries. Los media queries son fragmentos de código CSS que permiten aplicar estilos específicos a un sitio web en función de las características del dispositivo. En este caso se toma en cuenta el ancho de la pantalla, la orientación, la resolución y otras propiedades. Y ahí hay algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los media queries. Aquí les doy un ejemplo que es un diseño responsivo. Si se dan cuenta, en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás de la pantalla, vamos a tener una pantalla normal. En la parte de abajo tenemos una computadora de escritorio, tenemos una tableta y tenemos un teléfono móvil. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en la pantalla principal el sitio web aparece con unos pequeños márgenes a los extremos para poder mostrar la información. De ahí aparece en la parte de arriba un cuadro morado, un gris y un celeste, o sign creo que es, y otras tres columnas de información. En la pantalla de la computadora, de la laptop, ya se ve con menos márgenes. Le hemos quitado márgenes al lado izquierdo y al lado derecho para que la información se siga adaptando y sea visible. En la parte de las pantallas de las tabletas
de una tablet, si notan, el título sigue manteniendo la misma consistencia. Aparece el título con una franja de color morado, una de color gris y otra que sería de color cyan, pero en la parte de abajo ya no aparecen 3 columnas, solo aparecen 2 columnas. Ese es un diseño responsivo que automáticamente cambia de una posición a otra. Y en el celular, si se dan cuenta, todo aparece en una sola columna para mostrarnos toda la información. Entonces, no importa desde donde nosotros estemos viendo el sitio web, la idea es que se comporte de una o de otra forma de manera automática. Esto que ustedes ven acá es un ejemplo de un diseño responsivo. Básicamente lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, los diseños para el código que se va a utilizar en el caso de aplicar lo que le llamamos como media query. Los media query generalmente empiezan con la palabra @media, y luego le especificamos los tamaños de la pantalla, seguido posteriormente de los estilos que le vamos a aplicar los elementos bajo ese tamaño de pantalla. Lo mismo aparece arriba, están los estilos y están los tamaños de la pantalla. Por ejemplo, en el body general es para los tamaños comunes y luego en la parte de abajo para tipos de tamaño más pequeño. Ya vamos a ver un ejemplo de los media queries para que me puedan entender. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar con diseño responsivo? Para crear un sitio web de tipo responsive. Primero, configurar el escalado del navegador, que eso es importante considerarlo. Podemos utilizar en ese caso el escalado del navegador, utilizar diferentes unidades de medida para configurar cómo se va a escalar nuestra aplicación. Debemos de planificar bien cómo se va a ver nuestro sitio web en diferentes tamaños de pantalla. Luego, utilizar layouts fluidos en vez de fijos. Por ejemplo, se pueden utilizar las unidades de medida max white y en vez de white, que esa sería la diferencia. Es que si le ponemos un max white, significa de que el tamaño máximo de un contenedor va a ser de 800 píxeles, por ejemplo. Pero si el tamaño de la pantalla se empieza a reducir, entonces se empieza a adaptar al tamaño de la pantalla. Entonces, esa es una manera de utilizar, digamos, funciones relativas. Creo que ya lo usamos en su momento, el max white. Usar media queries, estilos de CSS diferentes para cada tamaño y resolución de pantalla. O sea que tenemos que pensar cómo se vería nuestro sitio en diferentes tipos de pantalla. Usar unidades de medidas relativas como porcentajes, RM, EM en vez de píxeles y medidas absolutas. Entonces aquí ya es necesario que utilicemos unidades de medida escalada, unidades de medida que tomen en cuenta el tamaño de su contenedor para poder adecuarse a la pantalla. Y la última es usar un enfoque de tipo Mobile First. Este enfoque de diseño responsivo se basa en diseñar y desarrollar un sitio web comenzando por la versión móvil. Nosotros debemos de pensar primero en desarrollar la versión móvil, cómo se vería la versión móvil, y después de eso utilizar los dispositivos de pantalla más pequeñas, luego ir escalando hasta llegar a los dispositivos más grandes como tabletas y así sucesivamente. Entonces, ese normalmente se le conoce como un enfoque FIRST, Mobile First. Primero pensar en cómo se vería en teléfono y luego ir escalando nuestra aplicación hasta encontrar la manera de verlo en tamaño más grande. Aquí están las unidades de medida de los dispositivos. Por ejemplo, los móviles, las unidades de medida están entre 0 y 480. Para las tabletas, las unidades de medida se encuentran entre 481 y 768. Para las de escritorio, las unidades de medida se encuentran entre 769 y 1024. Y para las de escritorio largas, ya son de 1025 hacia arriba. Yo creo que tal vez alguno ha comprado o tiene algún televisor con Full HD, por ejemplo, o 8K o 4K, y van a encontrar que las unidades de medida en píxeles para esas pantallas ya son grandísimas, ya son de 5000, 6000 píxeles y algo por el estilo. Entonces son mucho más extensas. Pero básicamente esas son las referencias que vamos a utilizar para crear nuestro tipo de aplicaciones. El concepto de Mobile First es un enfoque en donde comenzamos diseñando, primero aplicando estilos para dispositivos móviles de pantalla pequeña. Eso significa de que aquí en el ejemplo, si alcanzan a ver, aparece por ejemplo el body y aparece el font size de 16px. Eso significa de que ese va a ser el tamaño de la letra para un dispositivo de pantalla pequeña.
Y luego empezamos con el Media Query y en tamaño de pantalla menores a 768 el font size es 16px. Entonces este es un enfoque de tipo Mobile Files. Primero empezamos diseñando la forma en que se va a ver nuestra aplicación en un dispositivo móvil y después vamos escalando a dispositivos un poco más grandes hasta llegar a tener el de la pantalla más grande. Por el contrario, existe otro que sería Desktop First, que en ese caso primero se piensa, el enfoque está pensado en diseñar primero las aplicaciones en pantallas de escritorio, o sea, pantallas más grandes, y después se va reduciendo a tamaños de pantalla más reducido, más pequeña. Si se dan cuenta, la diferencia es que aquí tenemos el font size de 18px y en la parte de abajo hemos utilizado un max white. En el anterior utilizábamos un min white y en este utilizamos un max white. Esa es la diferencia entre pensar en modo desktop y en modo móvil para diseñar nuestras aplicaciones. La elección entre uno u otro, o sea, si nosotros vamos a seleccionar modo móvil o modo desktop, depende mucho de nuestras necesidades, incluso de la manera en cómo nosotros preferimos crear nuestro sitio web. Es a veces más gusto del programador que exista una técnica ya considerada como tal. Pero por ejemplo, Mobify se considera una mejor práctica en la mayoría de los casos, ya que se enfoca en brindar una experiencia óptima en dispositivos móviles que son cada vez más comunes. O sea, la gente más a menudo ve aplicaciones en teléfonos, en dispositivos móviles que en computadora. Hoy es más común que la gente utilice los dispositivos móviles para navegar que utilizar en ese caso la computadora para visitar algún tipo de sitio web. Sin embargo, la Desktop First se utiliza en algunos casos específicos cuando nosotros nos enfocamos principalmente en aplicaciones para escritorio. Si por ejemplo yo sé que voy a crear una aplicación en la que la mayoría de personas la va a utilizar en computadora por ser más cómodo, por alguna razón, por lo que consideramos nosotros necesario, entonces pensemos en Desktop First. Pero si nuestra aplicación probablemente sea más vista en dispositivos móviles, entonces probablemente sea mejor utilizarla en un modo Mobile Files. Por eso depende mucho de las necesidades con las cuales estemos trabajando en la parte del diseño de nuestra aplicación. Les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio de un responsive. Lógicamente en la otra clase vamos a seguir viendo más acerca del tema, pero más o menos para que vean cómo funciona este ejemplo, vamos a crearnos por acá. Voy a darle clic al archivo Vue.html y voy a crearme un nuevo archivo que se va a llamar responsive.html y voy a crear otro archivo CSS que se va a llamar responsive.css y quitamos el HTML y quitamos el CSS. Entonces vamos a trabajar primero en el HTML. Ponemos código HTML y aquí en el título le vamos a poner diseño responsive. Es un ejemplo de un diseño responsivo. Y luego en la parte de abajo vamos a crear el primer div y a este div le vamos a agregar un h2 y a ese h2 le vamos a poner pantalla ancha y al div le vamos a colocar un ID. En ese ID le vamos a poner pantalla ancha y le vamos a poner una clase que se va a llamar K. Ya tenemos el primer div. Este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, y la diferencia es que al segundo le vamos a poner, en lugar de pantalla ancha, le vamos a poner estándar. Y aquí en lugar de pantalla ancha le vamos a poner también estándar.
Luego pegamos en la parte de abajo y ahora en lugar de pantalla ancha se le vamos a poner tableta. Y en el H2 va a llevar tableta. Y vamos ahora a crear el otro teléfono. Y aquí vamos a poner teléfono. Y vamos a crear el otro, que sería paisaje, se llama. Y aquí le vamos a poner paisaje. Ese paisaje es como cuando le damos vuelta a la tablet. Cuando giramos, en ese caso, la tablet, vamos a utilizar el formato de paisaje. Bien, ahora que ya tenemos estos elementos, vamos a configurar el CSS. Creo que no lo hemos vinculado. ¿Sí? No lo hemos vinculado. Entonces vamos a vincular el CSS, está dentro de la carpeta CSS y se llama responsive. Ya lo tenemos, se llama responsive. Y nos vamos a ir al archivo responsive. Y lo primero que vamos a hacer es formatear el CSS. Dejar en este caso a 0 o resetear el CSS. Entonces le vamos a poner margin 0px para eso y le vamos a poner un padding también de 0px para formatear en este caso esos elementos. Y ahora vamos a trabajar con la parte del body. Al body le vamos a poner un background color que se llame crimson, es ese. Le vamos a poner un font-family. Aquí de una sola vez vamos repasando los diferentes tipos de formatos que ya vimos en clases anteriores. Le voy a poner un color de letra que sea white. El color de letra va a ser white. Le vamos a poner un font size que sería 2rem. ¿Se acuerdan que es relativo a su elemento raíz? Le vamos a poner un font weight que sería en ese caso el tipo de letra negrita. Le vamos a poner bold. Esto sería para el body. Y le vamos a poner un padding top. Padding-top. Le vamos a poner de 50 px. Vamos a ver cómo se ven ahorita los elementos. Vamos a guardar esto y lo vamos a pasar al navegador. Y así se ve más o menos. Ya tenemos el color. Quiero ver ese color de fondo. Selectores le puse. Sí, gracias. Es responsive. Sí, por ahí que no se veía bien. Ahora sí. Gracias. Entonces ya tenemos ahora los elementos. Lo único que vamos a hacer es colocarlo al centro. Le vamos a poner un text-align y lo vamos a poner al centro. Y ahí ya están al centro. Bien, con eso ya tenemos los diferentes elementos. Ahora nos vamos a venir a la parte de abajo y vamos a configurar cada uno de los elementos que hemos agregado. Entonces para eso tenemos un elemento principal que se llama caja. Vamos a ver, caja creo que le pusimos. Déjenme revisar. Sí, le pusimos caja a la clase, que sería en ese caso para todos los elementos. Le voy a poner un white del 100%, ya saben ustedes que se hace al tamaño de su contenedor padre. El background color le voy a colocar un RGB y le vamos a poner 163
130,88 para el background color, y le voy a colocar un margin de 10 puntos y 0 puntos a los extremos. Este 10 sería arriba y abajo y 0 puntos sería izquierda y derecha. Y un border, le vamos a poner un border de 4px sólido, y sería un forest green. Aquí le puse punto y coma. Un forest green, y ahí aparecería en ese caso el color. Y por el momento, bueno, lo voy a guardar y así se verían todos los elementos, vean. Y por el momento le voy a poner un display num a todos los elementos. Ahorita no aparecería, ya vimos cómo funciona el display num. Y vamos a empezar a analizar cómo sería el formato en modo teléfono. Entonces voy a poner aquí teléfono. Ahorita estamos pensando primero en cómo quedaría en modo teléfono. Entonces voy a utilizar el media query, utilizamos la palabra media, abrimos paréntesis, y dentro del media utilizamos el max-w max white, y le vamos a decir que ante un tamaño de 500 puntos, ahí le hemos puesto de 500 puntos como máximo de 500 puntos, vamos a configurar en esa casa dentro del body, y le vamos a decir que el body va a ser de un color blue violet, solamente para el body. Y en ese caso, como tenemos un atributo que sería el teléfono, entonces le voy a poner numeral teléfono, 2 puntos, y le agregamos aquí no lleva 2 puntos, sería numeral teléfono, le damos el display 2.block, y ya tendríamos en ese caso el formato para el tamaño teléfono. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Si voy en ese caso a esta parte de la aplicación y lo empiezo a reducir, vean, ahí apareció teléfono. Cambió el tamaño de la pantalla y apareció teléfono. Vean, si lo hago más grande, desaparece. Si lo hago más pequeño, ahí aparece. Ese sería el formato de tipo responsive. Ante un tamaño pequeño aparece este elemento y desaparece el otro. Veamos ahora qué sucede si lo queremos hacer en tamaño tableta. Entonces vamos a trabajar con el tamaño tableta. Aquí el secreto es el media query. Es @media paréntesis, y ahora le vamos a decir ante un tamaño máximo de 768 píxeles, abro llaves, y dentro de esas llaves voy a colocar el body, y le voy a decir que al body le vamos a poner un background quiero ver, a media está mal escrito. Vamos a escribir un background color, y ese background color le voy a colocar el dark green, por ejemplo. Va a cambiar a color verde oscuro, y voy a poner ahora numeral tableta, abrimos llaves y le ponemos display 2.block. Entonces en un tamaño de 768 va a aparecer en ese caso el tamaño tableta, y si se dan cuenta aparecen los dos. Voy a hacer más pequeño o lo voy a hacer más grande, ahí solo queda tableta, luego pequeño teléfono, tableta, teléfono, tableta, teléfono. Ahí nos está generando un pequeño inconveniente porque están apareciendo los dos elementos, y lo que sucede es lo siguiente. Yo le he puesto aquí el max white de 500 puntos, pero aquí le he puesto también el max white de 768. Entonces toma como parámetros el tamaño máximo de 500 y los formatos que tenga el 768. Entonces, para evitar ese problema, aquí podemos abrir otro paréntesis y puedo utilizar el min-white, 2 puntos, y si arriba tenemos 500, aquí abajo le tendríamos que poner 501 px, y agregamos el operador AND.
Entonces aquí le estamos diciendo, las pantallas que estén entre 501 y 768px van a aparecer el body de color verde y la tableta se va a mostrar en pantalla. Si ahora lo muestro, vean, ahí está el modo teléfono y ahora lo hago más grande, ahí está tableta. Teléfono, tableta, teléfono, tableta. Entonces ya están apareciendo los dos elementos que acabamos de mencionar, del efecto que genera, en ese caso, el media query. Ahora vayámonos al tamaño estándar. Vamos a ver aquí el tamaño estándar. Para el tamaño estándar vamos a colocar un arroba media. Abrimos paréntesis y ahora sería el min-white. Si arriba tenemos 768, aquí sería 769. Y colocamos el max-white. Aquí vamos a poner 1200px. Entonces, ante esas unidades de medida, vamos a ponerle siempre al body, le ponemos un background color y le decimos que va a ser un dark golden N, por ejemplo, dark golden N. Y luego ponemos el estándar y a este le ponemos display block. Acuérdense que el display block lo que hace es mostrar en ese caso la parte de la aplicación. Entonces veamos ahora, lo guardo, aquí está el modo teléfono, el modo tableta y creo cuánto le puse, 700, hay 1200 estándar, no sé si se lo puse bien, déjenme revisar. Está el ID estándar. Ahí tenemos el modo tableta. No, perdón, me está mostrando el modo estándar. Vamos a ver. Min-white. Píxeles. Y ahí aparece el estándar. Solo le faltaba los PX. Y ahí aparece el estándar. Entonces ya tenemos el modo estándar, que vean, al momento de dimensionarse, ahí es estándar, ahí está tableta y aquí está teléfono. Entonces van apareciendo dependiendo del tamaño de la pantalla que hayamos generado. Entonces generemos ahora el modo extra grande, que sería pantalla ancha. Entonces, vamos a poner aquí, sería pantalla ancha. Hacemos lo mismo, le ponemos media, abrimos y le ponemos aquí en pantalla ancha solamente le debemos de agregar el parámetro min-white. Sería 1201px. Porque ya no tengo máximos, o sea, digamos que el resto sería cualquier tamaño de pantalla extra que pudiéramos encontrar. Entonces le ponemos el body y dentro del body vamos a usar el background color y le vamos a poner dark sign. Y vamos a colocar después el pantalla ancha. Y le ponemos el display block. Entonces ahí ya no necesitamos ponerle máximo porque pues es el resto de pantallas que tenemos que generar. Entonces ahora si lo hacemos más grande, aquí está chiquito, si lo hacemos más grande, ahí aparece pantalla ancha, estándar, tableta y teléfono. Entonces ahí ya están apareciendo los diferentes tipos de pantalla que nosotros podemos colocar. Y lo único que nos hace falta es la resolución en modo paisaje. Entonces le voy a poner acá la resolución en modo paisaje. Que esa resolución en modo paisaje es cuando nosotros giramos la pantalla.
vamos a usar el media. Y en el caso de girar la pantalla ya no vamos a utilizar el max height, el max width, sino que vamos a utilizar el max height. Le ponemos max height 500 px, que es el tamaño el alto de los dispositivos, y hacemos lo mismo, le ponemos un body y colocamos el background color, que le ponemos por ejemplo blue, y vamos a usar ahora el paisaje. Abrimos llaves y aquí le ponemos display block. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese modo. Para poder visualizar el modo paisaje tenemos que trabajar con una herramienta que tienen los navegadores. Le voy a dar clic derecho sobre la pantalla y nos vamos a ir a la parte de inspeccionar. Y en la parte de inspeccionar, por acá van a notar que hay un pequeño botoncito que corresponde en ese caso a modo teléfono. Entonces desde aquí yo puedo ver mi dispositivo, por ejemplo, cómo se vería en un iPhone, cómo se vería en este dispositivo, un iPhone XR, en un iPhone Pro, cómo se vería, por ejemplo, en un iPad. Puedo seleccionar un iPad Pro, por ejemplo. Vean, ahí cambia el tamaño. Y aquí puedo simular diferentes dispositivos en modo de presentación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo rotamos? Si al momento de rotarlo, vean, aquí le pongo rotar, ahí está la pantalla. Vamos a ver un teléfono. Ahí tenemos la pantalla, ahora la rotamos y vean, ahí aparece el modo estándar y aparece el modo paisaje. Entonces lo que tendríamos que hacer para que se quedara solamente el modo paisaje es que aquí en esta sección, que es el estándar que nos está apareciendo, entonces le ponemos estándar y le ponemos display de un bajo nom, para que cuando esté en esas dimensiones ya no aparezca, ¿vean? Y ahí aparece solo el modo paisaje. Entonces con eso ya hemos configurado un dispositivo o hemos hecho un ejemplo de cómo funcionan los procesos para aplicaciones de tipo responsive, que se van adaptando dependiendo del tamaño que tenemos de la definición de la pantalla. Si vieron el efecto que hace, es que por lo menos lo que logramos hacer ahorita nosotros es que mostrara un texto u otro dependiendo de las resoluciones que vayan colocando dentro de la aplicación. Ahí dentro de el secreto de todo eso es que dentro de este media query, dentro de estas llaves, todos estos formatos que yo coloque dentro de esa llave, dentro de ese media query, se van a aplicar para la condición que hayamos especificado en la parte del media. Por ejemplo, todos estos formatos se aplican exclusivamente para los tamaños de pantalla de un alto de 500 píxeles. Todos estos se aplican para un ancho de 1201 píxeles. Estos se aplican para un ancho entre 769 y 1200 y así sucesivamente. O sea, yo tengo que ir dimensionando los tamaños de pantalla dependiendo de cómo vayamos trabajando con la parte de la aplicación. Entonces, ese es el modo responsive que yo les mencionaba. Si revisamos, yo les creo que ya se los he mostrado, si revisamos el sitio de la universidad, este es el sitio de la universidad, así se ve originalmente cuando nosotros lo mostramos en modo pantalla completa, pero si por ejemplo lo cambiamos y ahora lo quiero ver en un dispositivo móvil, por ejemplo, lo vemos ahí lo tenemos en un iPhone, pero lo vamos a girar. Vean que el sitio sigue siendo navegable, o sea, yo puedo desplazarme hacia abajo, pero ya toda la información aparece en una sola columna. Ya se adaptaron los elementos dependiendo del tamaño de la pantalla, se adaptaron los elementos dependiendo de cómo nosotros lo hayamos colocado. Eso lógicamente se le conoce como modo responsivo. Vean, ahí están todos los elementos, yo puedo navegar sin problema sobre toda la página, pero los elementos colocados en diferente posición. Y en el momento que yo lo cambio, que la cambia la pantalla, vuelven los elementos a estar en su estado original. Eso se le conoce como modo responsivo o modo responsive. Y ese es como el estándar de lo que se maneja actualmente. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas?
Bien, eso sería todo entonces para la clase del día de ahora. Igual les voy a subir el video para que ustedes hagan los ejercicios en su computadora y vayan viendo los cambios. Traten de ir haciendo los mismos efectos para que vayan entendiendo bien cómo funciona toda esa parte del diseño de la aplicación. Así que si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora y que pasen una feliz noche.